Episodio número 2738. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya esta nueva semana, esta nueva lección, esta nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Esta lección 10, lecciones del pasado. Tremendo. Mira, nunca es tarde. El tiempo solo se acaba cuando la vida termina. Y hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo. Qué linda frase, ¿verdad? Esta es de autor pendiente. No tengo el nombre del autor, así que está pendiente. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Omar Medina les acompaña. Gracias por estar con nosotros. Wow, ya la lección 10, lecciones del pasado. Agradezco mucho al pastor Tomás Polanco esta lección 9 que la hizo solito porque no estuvo el asesor teológico, el doctor Franklin Martí, su asesor teológico. El nuestro vendrá en breve, el super Humberto Méndez. Qué bien, lo hemos llevado así, ¿verdad? Una semana el pastor Polanco, una semana yo, y ya vamos en la lección 10. Estamos hablando de esta y 3 más y se acabó lo que el otro día se llamaba el nuevo trimestre. Para hoy, como es habitual, hacemos la parte introductoria del sábado y esta porción del domingo, la imbatible fidelidad del Señor. Es la porción para hoy. Bien, ahí está la frase que compartimos. Es de autor pendiente. Esa forma de decir autor pendiente y no autor anónimo me la enseñó mi buen amigo hermano Bienvenido Andújar, que sabe bastante de eso de derechos de autor y demás. Tiene mucha experiencia trabajando en esa área. Él mismo es autor de muchas letras de canciones y demás. Autor pendiente, me dijo el Omar, sí, porque hay un autor, no es anónimo, solo que no se sabe en el momento y debe ponerse autor pendiente. Esta frase de que nunca es tarde, el tiempo solo se acaba cuando la vida termina y hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo. Gloria a Dios, qué bueno. Si eso a usted le hace el bien que me ha hecho a mí, ya usted tiene esperanza, se llama eso. Eso como que me ha dado esperanza realmente. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, adoramos, glorificamos tu nombre, oh Señor. Estamos muy agradecidos a ti por esta nueva semana que pones ante nosotros. Al hablar de estas lecciones del pasado, que podamos comprender esta temática de los salmos y que ciertamente, como hemos sabido, que no tendremos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma que nos has conducido y nos has enseñado en nuestra historia pasada. Fortalécenos en ti, oh Señor, y disponemos nuestro corazón para que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos al texto a memorizar, el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 3 y 4. Ese es el texto a memorizar. Salmos 78, versículos 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Ok, tremendo. Libro de Salmos, capítulo 78, versículos 3 y 4. En la descripción,
en los comentarios, en el primer comentario, generalmente cuando publicamos ahí en YouTube, aparecen 3 versiones de la Biblia de ese versículo. Y ahí pueden atrapar ese sentido, esa idea, ¿no? En numerosos salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, en particular de sus errores y de sus antepasados, ¿no? Ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. Interesante, ¿verdad? Como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Jesucristo, esa herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es de hecho el relato de nuestra ascendencia espiritual. Por tanto, podemos y debemos aprender de su pasado y también es el nuestro. Tremendo. También es del nuestro, o sea, aprender del pasado del pueblo de Dios y del pasado nuestro, yo entiendo. El objetivo final es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Porque todo apunta ahí. ¿Tú entiendes? Por eso, nuestra iglesia, la iglesia adventista, sigue el método historicista de la profecía. O sea, hay una manera preterista, una manera futurista y una manera historicista. Porque los que hablan del estilo preterista es que todo está en el pasado, o futurista, que todo está en el futuro, pero la profecía es historia. La profecía es historia. La profecía va en una línea, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Y así es la historia. O sea, no hay cortes de ahora aquí se paró, pasaron 1000 años y ahora pasa esto otro. No. La Biblia no se puede entender así. Hay gente que la interpreta así, tú sabes, por eso hay muchas contradicciones, muchas posiciones. Pero si tú tomas el método historicista, es la forma de entender, porque es pura historia. Es pura historia. La misma profecía de Daniel capítulo 2, recuerdan el sueño de Nabucodonosor, de esos grandes imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, o sea, son historia. Eso es parte de la historia de la civilización, como estudiábamos antes. Tremendo. Muy interesante. Mira cómo lo dice en 1 Corintios 10:11. La traducción en lenguaje actual, esa cita que me llegó a raíz de esto del pasado, de lo que aprendemos y todo eso. 1 Corintios 10:11 dice, todo esto sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Tremendo. 1 Corintios 10:11. En la TLA. Todo esto sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y que quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en los últimos tiempos. Tremendo, qué bonito. 1 Corintios 10:11, versión TLA, traducción en lenguaje actual. Entonces, en la porción de este domingo propiamente, esa imbatible fidelidad del Señor, vamos al Salmo 78. Acompáñeme, por favor.
libro de Salmos, capítulo 78. Aquí lo tengo. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Obviamente es un salmo largo. Tiene 72 versículos. Pero vamos a leer tal vez 25 versículos, ¿verdad? Para ambientarnos en el contexto. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinen su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ahí está el texto a memorizar. Versículo 5. Sigo en el Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se incendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y sigue volado ese salmo ahí hasta el versículo 70. Volado, Mar. Sigue corrido hasta el versículo 72. Oye, qué lindo, ¿verdad? Salmo 78, qué belleza, wow. Entonces la pregunta es, ¿qué tres épocas históricas clave se destacan en este salmo? ¿Qué lecciones recurrentes extrae Asaf de cada periodo? Está un poquito complicado responder ahí, pero alguien tal vez pueda tener una mejor respuesta que yo, pero aquí escribí: destaca el periodo desde su formación como pueblo, ¿ok? Desde que Dios lo llamó, ¿verdad? Y que lo formó como pueblo en Egipto. Su experiencia de liberación de Egipto y su entrada a la tierra prometida. No sé, ya Humberto me dirá, y el doctor Franklin Martí, si paso de 10 de 10 o si me quemé o si reprobé. Quemarse es reprobar en un examen, dicho en dominicano, se quemó en el examen.
Yo espero no haberme quemado aquí. Yo entiendo que fue eso, ¿verdad? Los 3 periodos que se mencionan en todo el Salmo: es su formación como pueblo allá en Egipto, su experiencia de liberación de Egipto y su entrada a la tierra prometida. Pero aquí tenemos al experto. Aquí viene Humberto Méndez. Y ya está la música que indica la entrada de nuestro extraordinario profesor y asesor teológico. Adelante, Super Humberto. Al inicio de esta semana, domingo, y que nos corresponde el estudio de la imbatible fidelidad del Señor, lo primero que deseamos es dar votos al cielo y pedirle al Señor que muy pronto, o ya para esta semana entrante, el pastor y doctor Franklin Martí se integre a asistir en los estudios teológicos y con sus acertados comentarios al pastor Polanco. Que sean pues mis primeras palabras, ya algo que leyó mal, y es aquí en el Salmo cuando se inicia diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en parábola y hablaré cosa escondida desde tiempos antiguos. En estas palabras, el salmista abre su comisión y habla como uno que tiene la autoridad de arriba para instruir al mundo. Exige una audiencia grande y atenta, mientras que, por una serie de ejemplos, expone la bondad de Dios, su fidelidad y la ingratitud del hombre. Para esto usa la amonestación de las edades venideras hasta el fin de los tiempos. Es como si él dijera: la doctrina que estoy a punto de entregar con respecto a vuestro deber y al peligro de descuidarla, es por eso que abro la boca como en forma de parábola. Les hablaré con toda libertad y con toda claridad. Presten sus oídos, oh pueblo mío, a mi ley. El inspirado poeta llama a sus compatriotas a prestar atención a su enseñanza patriótica. Naturalmente esperamos que la nación elegida de Dios sea la primera en escuchar su voz. Cuando Dios da a su verdad una lengua y envía un mensajero para que declare su palabra con poder, lo más que podemos hacer es darle nuestros oídos y la obediencia sincera de nuestros corazones. Su enseñanza, la enseñanza del Eterno, tiene la fuerza de la ley. Cedamos tanto el oído como el corazón a ella. Por eso se nos dice: inclina tus oídos a las palabras de mi boca. Estamos en este día como lectores de los registros sagrados, obligados a estudiarlo profundamente, explorando su significado y trabajando ardientemente para practicar su enseñanza. Los hombres prestan sus oídos a la música cuando más deberían escuchar las armonías del Evangelio. Se siente cautivado en presencia de un orador cuando más debieran ceder a la elocuencia del cielo. Es por eso que en este salmo se nos está señalando que mientras hay en todos los pueblos personas que se rigen por las enseñanzas de los hombres, hoy el pueblo de Dios se debe apegar a la ley y al espíritu de profecía. Era la función de la profecía interpretar el pasado, así como predecir el futuro. Por lo cual, Dios no deja que su pueblo camine a tientas, sin una luz en medio de la oscuridad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchísimas gracias, profesor Humberto Méndez. Oye, qué interesante lo que plantea ahí el Super Humberto. Me encantó esa parte que dice que la función de la profecía es interpretar el pasado, así como predecir el futuro.
Me recuerda también esa segura palabra profética, ¿sabes? La claridad con la que el Señor ha hablado, todo lo que está detallado en la Escritura, lo que dice segunda de Pedro 1:19. No estaba en el libreto aquí de lo que había que decir, pero se me ocurrió buscarlo, ¿no? Es uno de mis textos bíblicos favoritos, segunda de Pedro 1:19. Ese texto márquelo, subrayelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Qué lindo. Segunda de Pedro 1:19. Déjame ver cómo lo dice la NTV. NTV, nueva traducción viviente, los rinde de la siguiente forma. Mira qué interesante. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Tremendo. Qué lindo, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:19. ¡Wow! 1000 veces. Gloria a Dios. Las reseñas del pasado de Israel ponen de relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. También deben enseñar las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios, permaneciendo fieles a su alianza, su pacto. El salmista utiliza la historia como una parábola, o sea, como una ilustración, lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente en el mensaje del Salmo y buscar su significado por sí mismo. Ese es Salmo 78. Ahí habla de una descripción profética del método de Jesús de enseñar en parábolas, como dice el Salmo 78:2. Déjame ver, aquí está. Salmo 78:2, que dice: porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Mira, hasta en la NTV dice eso. Habla así como de la parábola, ¿no? De ese propósito de enseñar. Este salmo también considera la época del Éxodo, el establecimiento en Canaán, la época de David. Oh, parece que son diversos periodos. Y yo creo que la respuesta mía no era la adecuada. Muestra las gloriosas hazañas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte de su pueblo. La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad, muchas formas de deslealtad del pueblo hacia Dios, especialmente su idolatría. Pero no solamente fue idolatría, fue rebeldía y todas esas hierbas amargas. Una cosa tremenda. Sin embargo, el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Olvidó lo que Dios había hecho por él. O sea, la raíz de la infidelidad de Israel y de nuestra infidelidad es que olvidamos lo que Dios había hecho por nosotros. No confiamos en Dios. Israel puso a Dios a prueba. Nosotros también lo hemos puesto a prueba. Se rebeló contra Él, nos hemos rebelado contra Él. Y no guardó su ley, no hemos guardado su ley. Su pacto ni sus testimonios, tampoco nosotros. Al subrayar estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial: la falta de confianza del pueblo en el Señor. ¿Cuál es ese punto, ese kit, el kit del asunto? Se vale en español esa palabra kit, Q-U-I-D, kit. El kit, como el cogollito, como la parte céntrica de algo.
como la parte clave, al subrayar estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial: la falta de confianza del pueblo en el Señor. ¿Te identificas con eso? Yo me identifico con eso, fíjate. Porque eso se remonta desde Génesis 3, la caída, ¿te acuerdas? Adán y Eva por allá en el jardín del Edén. Su pecado fue la desconfianza. O sea, la desconfianza que le generó la duda y que le produjo el desánimo y que trajo toda esta desgracia que conocemos como pecado, que es lo que siempre te he dicho, esa relación entre la duda, el diablo te clava la duda genera desconfianza, la desconfianza produce desánimo y el desánimo es la cuna donde duerme la derrota. Fíjate en los problemas que tú has tenido, y yo también, y uno se da cuenta, hoy de verdad no confié lo suficiente en el Señor y me fui de largo ahí. Entonces, al leer el Salmo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo, en contraste con la paciencia y la gracia ilimitadas del Señor. ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender y que eso nos ha alcanzado hasta hoy a nosotros? Qué cosa tremenda, ¿eh? Antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos. ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras. Al contrario, el Salmo 78 muestra la futilidad, la inutilidad de la voluntad humana, a menos que esté cimentada, basada, fundamentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. Los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. ¿Qué lecciones has aprendido o deberías haber aprendido de tus errores pasados? Aquí yo escribí muchas y muy variadas. He cometido una serie de serios errores que me han costado muy caro, pero poco a poco he ido aprendiendo que hay ciertas maneras de hacer las cosas y ciertas maneras de no hacerlas. Las malas experiencias me han hecho levantar cabeza. Yo me he equivocado mucho, ¿sabe? En las últimas 24 horas me he equivocado un par de veces. Así que, oye, qué lindo, qué lindo. Y la clave está en confiar en el Señor, señores. La clave está en depositar toda nuestra confianza en el Señor. Que esto sea un aprendizaje para nosotros, de verdad. Uno se siente así como medio güey, pero el asunto es que mientras hay vida hay esperanza, como dicen. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. Esa imbatible, esa invencible fidelidad del Señor. Y nosotros, explícame, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te agradecemos. Te agradecemos por esta luz que tú nos das, por esta bendición de estudiar tu palabra. Si la clave está ahí, Señor, ayúdanos, por favor, a cultivar esa fidelidad, a desarrollar
esa constante confianza en ti, para que superemos esos errores del pasado, nos extendamos hacia lo que está delante. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes recordar la historia y alabar a Dios, ¿sí? Porque todo girará en torno a esto de lecciones del pasado en esta lección 10. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden el contacto vía WhatsApp con este ministerio. Es mi contacto personal, pero solo WhatsApp, por favor, para poder tener tiempo de responder a cada quien. Más 1-484-838-8989. Más 1-484-838-8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Dale, dale. Hay paz.